Bienvenidos a un nuevo episodio de Bahía Talks, un podcast del Centro de Estudios Económicos Sociales. Muy buenos días a todos, soy Franco Farías del Centro de Estudios Económicos Sociales CES y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Bahía Talks. Y te cuento, Gabriel, que le decidimos colocar este nombre en honor, por supuesto, a nuestro fundador, Manuel Ayau, pero también a los espacios de discusión que él tenía en su casa en Amatitlán, donde discutía sobre cómo nos podemos aproximar a una sociedad más libre. Y bueno, por ahí, por la famosa bahía, pasaron algunas de las mentes más eminentes, ¿verdad?, de las ideas de la libertad en el periodo que Musso estaba entre nosotros. Pues, Bueno, Franco, muchas gracias. Y yo fui uno de los beneficiarios de esas discusiones en Amatitlán. Eran unas charlas fabulosas, unas discusiones maravillosas y que siempre tenían, creo que en común, el que los participantes eran tremendamente curiosos y querían desenredar temas complejos, cuestiones de la realidad, ligarlas a las ideas. Eran conversaciones fabulosas. claro, me imagino, por supuesto, y ahí está, entonces, para los que nos escuchan, confirmado que estaban las eminencias del pensamiento. No, en mi caso a lo mejor no tanto por eminencia, sino por beneficiario de estar ahí con las eminencias. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, para los que nos estén escuchando y a lo mejor todavía no identifican tu dulce voz, les contamos que estamos el día de hoy con Gabriel Calzada, quien es presidente y fundador de la Universidad de las Hespérides, fue también rector de la Universidad Francisco Marroquín entre los periodos de 2013 y 2021 y fundador también del Instituto Juan de Mariana, y me imagino que sin duda alguna muchas más cosas. ¿Tienes alguna otra que te gustaría compartir? ¿Alguna otra? Ajá. Te cuento. Una que para mí fue muy bonita, fue que duró hasta que me vine a vivir a Guatemala, fue una organización de economistas y médicos. Y entonces sentíamos que el campo de la medicina era uno de los campos donde los economistas hablaban sin tener ni idea Uno de los cuatro. de la cuestión médica, Ajá. y los médicos hablaban de la política sanitaria sin tener ni idea de la cuestión económica. Entonces pensamos que sería bonito unir a médicos que fueran más o menos amantes de una sociedad próspera, pacífica y libre, con economistas que supieran del libre mercado y así hacer propuestas para hacer mejorar la salud. Y fue una organización que se llamaba Medicina y Libertad, y durante los años que existió, pues fue un bonito proyecto. Mira qué interesante. Quizás aquí en Guate nos haría falta una, así que ya tenemos otra tarea más. Bueno, y otro, Perfecto. pero que está incorporado hoy en día en la Universidad de las Hespérides, es Ajá. el Centro de Estudios Superiores de Madrid, Manuel Ayau, que fue la forma que le dimos a ese empeño de tener una universidad enraizada en la tradición de la civilización occidental, de la Ilustración, de la escolástica española, de la libertad en España. Y empezamos por una escuela de negocios, un centro de estudios superiores, y terminamos por Hespérides, ¿no? Claro, claro, qué interesante. Mira, viste, está lleno de sorpresas. Y estábamos hablando de libertad un poco y vamos a pasar ahora a hablar de lo contrario. Lo que me gustaría que se tratara un poco de esta conversación es sobre todo el tema de la caída del muro de Berlín, del antes y el después. Nuestros queridos auditores o los que nos están mirando no pudieron gozar de nuestra interpretación del Libre de Nino Bravo, se la perdieron, pero ya nos veníamos preparando, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, para mí una persona que nació en el 2004, o sea, ya habían pasado Ujú, más de 10 años de eso sí. en definitiva. Tú estabas ahí, digamos, quizás no presencialmente con un martillo, me imagino que te hubiera gustado, pero ¿cómo se vive un momento que tú, desde el momento en el que te llega la noticia, ya sabes que eso ya va a ser historia para siempre? Fue un momento muy emocionante. Yo lo recuerdo como un momento emocionantísimo por muchos motivos. Uno, la Guerra Fría hacía que
la población y los jóvenes y los niños en Europa, recuerdo que lo vivíamos con una tensión bastante grande. A medida que uno iba aprendiendo acerca de por qué el muro, por qué la valla, por qué se disparaba, porque había muchas narrativas, ¿no? En competencia, la Unión Soviética era muy buena en poner sobre la mesa siempre unas narrativas de que aquello se hacía para proteger a la población, después se levantaban esos muros para proteger a la población de los males del capitalismo y demás. Y a medida que uno iba indagando un poco, hurgando a veces en las llagas, pues se daba cuenta de que em, cada persona que intentaba, bueno, pues que estaba en desacuerdo y quería vivir su vida de otra forma, cruzando ese muro, cruzando esa valla, pues le pegaban un tiro y lo mataban. A mí me impresionó muchísimo, muchísimo ir a visitar. La valla debió ser en el año, un año antes, o dos, quizá 3 años antes, pero debió ser a mediados de los 80, ir a visitar la valla y que separaba a los alemanes del este de los alemanes del oeste, es decir, que separaba a los alemanes de Alemania comunista, que se autodenominaba, recordemos, democrática, de la Alemania que era Alemania abierta, quizá podríamos calificar de capitalista, que se autodenominaba federal, pues el ver esa valla y entender lo que sucedía en esa valla me marcó mucho. Así que luego, el día que los alemanes deciden derribar en contra pues, del- de los políticos que tenían el control, la sartén por el mango, y en contra, obviamente, de los servicios de seguridad, de la policía, de los servicios de inteligencia, del ejército que intentaba tenerlos controlados, pues fue muy emocionante ver ese derribo a martillazos, como tú decías, tremendamente emocionante, sí. Mira qué interesante y digamos, quizás algún recuerdo particular que no tiene que ser tanto, quizás algo más personal, ¿te recuerdas tú como que Sí, quién te dijo, cómo fue, celebraste, no te lo creíste? sí, yo recuerdo que es- salía de clase. Ajá. Seguro que salía de clase, estaba en el instituto y saliendo de clase escuchamos la noticia. Y pues obviamente estamos en una época en la que no existían las redes sociales, no existía el internet, y escuchas una noticia pues porque alguien lo ha escuchado por la radio, alguien le ha dicho a alguien, o en casa alguien lo ha visto en la televisión y ha venido al colegio, al instituto, al high school y ha contado. Entonces recuerdo que era como todo el mundo discutiendo. Yo me quedaba hasta muy tarde siempre, además, en actividades en el instituto, y llegué a casa y ya vi las imágenes de lo que estaba sucediendo. Luego, pocos días más tarde, mi padre tenía un viaje de trabajo a Alemania y todavía estaban dándole martillazos al muro. Y entonces, él creo que alquilaban, había pues estos emprendedores que surgen Ajá. y alquilaban martillo y escoplo, y él agarró un martillo y un escoplo, Claro, rompió un trocito, y ese trocito de hecho lo guardo como oro en paño en casa. claro. O sea, desde que se permitió, no desperdiciando, pero ni un segundo de capitalismo, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Y te recuerdas tú quizás como cuál fue la narrativa de, porque a pesar de que nosotros, digamos, estuviéramos del lado occidental del mundo, eso no quita de que había muchas organizaciones, quizás algunas políticas, quizás otras ya más, no sé si ciudadanas, pero por lo menos que no estaban metidas en el poder político, que sí apoyaban el modelo soviético, algunas implícitamente y otras explícitamente, de donde yo soy, de Chile, pues el Partido Comunista, que en ese tiempo estaba, como se estaba terminando el periodo de Pinochet, no estaba en su periodo más institucional, digamos, sacaba como comunicados lamentándose, cosas así por el estilo. Sí, ¿Te recuerdas algo de...? sí, hay que recordar la situación y yo a lo Claro. mejor hay que darle su contexto y yo quizá pues, a lo mejor muevo un poquito las fechas, pero hay que recordar que
el derribo del muro de Berlín es un evento que ocurre en un contexto muy determinado, que es el de que había habido ya diferentes intentos de sublevación, diferentes intentos de liberación en algunos países de la órbita comunista. Si no recuerdo mal, como 5 o 6 meses antes, en la plaza de Tiananmen, ese mismo año, fue cuando pues, se movilizaron y se manifestaron miles de jóvenes que permanecieron en la plaza y no se querían mover si no veían cambios para abrir un poco el régimen, ¿no? Y que después fueron masacrados pues porque el Partido Comunista decidió que si no se retiraban de ahí, pues había que disparar contra ellos. Entonces, ese es el contexto en el que sucede todo esto. El, la narrativa de la izquierda, de los partidos comunistas del momento, era una narrativa de, en medio del nerviosismo, porque habías visto con tus ojos en las imágenes cómo los tanques se enfrentaban a personas que lo único que querían era un poco de apertura y cómo mataban y masacraban a gente, pues en medio de eso intentaban justificar que no, que eran agentes capitalistas y que lo que querían era acabar con el progreso que había habido, el progreso cultural, etcétera, etcétera. Y ocurre el episodio que va a ser un hito en la historia de la lucha del ser humano por la libertad, que es el derribo del muro de Berlín. Y entonces, en ese momento, si te digo la verdad, lo que yo recuerdo es que se quedaron caos. O sea, los grupos comunistas por primera vez era como tenían que volver a buscar una justificación cuando lo que se veía era que la muchedumbre huía despavorida. Cuando veían que las familias enteras salían, por si acaso eso se revertía, salían y cruzaban al otro lado, se abrazaban, la gente lloraba, te entregaban un plátano y un marco en el momento en que cruzabas, eran las dos cosas que te entregaban, era el plátano se convirtió, el banano dirían en muchos países de Hispanoamérica, el cambur en Venezuela, se convirtió en el símbolo de la libertad, y porque en la mayor parte de los países del este no había. Y, y eso era tan impresionante ver que, porque una cosa es cuando uno intenta pasar y le pegan un tiro. Ahí montas toda una narrativa, todo un cuento acerca de esa persona que en realidad era un conspirador y demás. Pero cuando tú ves a toda una sociedad que intenta pasar por unos cuantos trozos de muro derribado y un par de puertas, se te cae todo, ¿no? Y yo creo que ahí al comunismo se le acabaron las historias. Por eso, en los siguientes años, en el año 90, 91, 92, lo que vamos a ver es una reconversión de los partidos comunistas, que casi todos, al menos de cara a su marca electoral, dejan a un lado la palabra comunista y empiezan a buscar nuevos nombres y nuevos colores. Y la mayor parte de los partidos comunistas pasan a cambiar el rojo por verde y cambiar el nombre de comunista por unidad y cosas así, ¿no? Izquierda Unida en España, y vas viendo diferentes intentos de cómo ocultar el tema comunista. ¿Por qué? Porque la narrativa se les había caído por completo. No había forma de argumentar acerca de toda una sociedad que intenta escapar e irse, ir a la libertad, Claro. o a donde al menos había más libertad. Sí, por supuesto, por supuesto. Y pensando en eso un poco, quizás avanzando un poco en el tiempo, hay un video de un economista, un premio Nobel, que no es tampoco así, digamos, tan santo de mi devoción, A es ver, más ¿de duro, quién hablamos? diría un cientista político por allá de tus latitudes, que es Milton Friedman, Sí. en el cual él está hablando que, por lo menos desde su perspectiva, y ahí sí la comparto, la caída del muro de Berlín representaba algo así como que todo lo que era el control central y todas las prácticas soviéticas en el sentido peyorativo y en el sentido literal del término habían fracasado y los países vieron eso y empezaron a hacer todo lo contrario. ¿Por qué crees tú que pasa eso un poco? Si bien es cierto, sí se tiene como la noción general de que los años 90 en general, por lo menos aquí en América Latina, sí
fueron como unos años quizás más de liberalización económica, pero luego como que hemos estado volviendo para atrás. Vale, aquí creo que hay tres cuestiones. Una, has hablado de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín nunca se cayó. Como decíamos antes, lo Muy bien. derribaron, lo Perfecto. derribaron. Y creo que es un gran error hablar de la caída del muro de Berlín porque es ahí donde único sí hay una cierta narrativa, es como que se desintegró, como que Claro. se derrumbó. No, no, no. Lo que hubo fue un derribo consciente de gente que quería escapar. Y si hablamos de que se cayó, es como que tú te caes, te tropiezas y te... No, no, ahí no fue ninguna caída accidental, ¿no? Fue el producto de lo que se estaba haciendo allí. Claro. Fue el producto del sistema soviético que llevaba a un colapso económico, ético y moral de tal calibre que la gente estaba dispuesta a hacer lo que fuera por escapar. Eh, y es cierto que a raíz del derribo del muro de Berlín, pues hay una cierta sensación de éxito, de triunfo de las ideas opuestas, digamos, Ujú. de las ideas que defendían al otro modelo que estaba en disputa en la Guerra Fría, que era el modelo capitalista, el modelo de mercado. Y empiezan a sucederse planes de liberalización, empiezan a sucederse estrategias para la privatización. Y yo creo que eso lo que lo vamos a ver en Hispanoamérica mucho, pero lo vamos a ver alrededor del planeta, pues tuvo sus luces y sus sombras. Tuvo la ventaja, por supuesto, de liberar a millones de personas que estaban bajo el yugo soviético y que de manera lamentable, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de manera lamentable e incomprensible, los aliados dejaron a un país que era tremendamente débil, que era la Unión Soviética, que se quedara con cientos de millones de esclavos, literalmente. Y eso fue una concesión que hizo Occidente, que creo que es una de las grandes vergüenzas de Occidente, ¿no? Por un lado tenemos ese resultado, que es que se liberan cientos de millones de personas que estaban bajo el yugo soviético y en esos países empiezan a sucederse privatizaciones. Y por otro lado tenemos que muchas de esas privatizaciones, quizás no tanto las del lado soviético, que quizás también no las conozco tanto de los países repúblicas ex soviéticas, sino en países de Hispanoamérica, las privatizaciones se hacen por parte de los políticos y en muchas ocasiones se hacen para beneficio de esos políticos, de sus familiares, de sus amigos, de sus partidos. Entonces, esa corruptela que surge en el proceso, yo creo que va a dañar mucho. Y fuese porcentualmente mayoritaria o no, si puedes apuntar a que cierta privatización en específico ha sido pues un ejercicio de corrupción, eso le quita mucha fuerza a todo el proceso de privatización. Yo creo que eso sucedió en alguna medida. Y, y, y entonces, pues la esperanza en que la liberalización y la privatización solucionaran los grandes problemas del momento, pues fue decayendo. Además, la gente confundía privatización con liberalización, que no digo que no sean parte a lo mejor de una misma solución, sino que por privatizar simplemente no se solucionan los problemas. Tendrá que estar en un contexto de libre mercado, de libre competencia, de libre aportación de ideas para que esa propiedad privada se pueda utilizar en beneficio de la sociedad, ¿no? Si no, y entonces esas ideas no estaban suficientemente claras, en mi opinión, y hacen que algunos no vean los frutos que piensan que va a haber y que eso lleve a una cierta desazón y menos apoyo. Ok, muy bien, pero igual podríamos decir que en el panorama actual sí, inequívocamente han habido lecciones, digamos. Yo no soy tan, no me gusta quizás tanto el término de lecciones de la historia, pero no estoy, no sé, tengo Sí. mis preocupaciones con eso, pero por lo menos sí podríamos decir que para la gente que experimentó ambas cosas, o para la gente que por lo menos estuvo viva, porque como yo te contaba, yo nací en 2004 y conozco gente que
que tiene edad parecida a la mía, un poquito más para arriba y un poquito más para abajo, y hacen oda y apología de la Unión Soviética, casi que a Sí. ellos les hubiera gustado vivir ahí. Entonces, y bueno, y otros con sus regímenes totalitarios de preferencia, también hay que decirlo. Pero, ¿habremos sacado alguna información en limpio como de que esto ya definitivamente no? ¿O sí podríamos estar, digamos, dispuestos nuevamente a caer, no en algo ni con los mismos símbolos, pero sí con las mismas ideas? Yo creo que lo que es el, lo que es el estudio de los episodios históricos de los que estamos hablando Ujú, ayuda muchísimo. ujú. Creo que cualquier persona, no hace falta haberlo vivido. En mi caso, pues como muchas otras personas, pude ver la diferencia entre una Alemania y otra, pude abrazar y ver y discutir con personas familias normales que salían de los países que estaban sometidos por parte de la Unión Soviética y en lo que era el bloque del Este, y hablabas con ellos y veías que el nivel de control, el nivel de sometimiento era impresionante. Un nivel que creo que ningún comunista, ningún socialista de buena voluntad, cuando lo ve, esté dispuesto a aceptarlo. Lo que, lo que sucede posiblemente es que nos vamos alejando de esas experiencias históricas y entonces queda las narrativas, que es lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué sucedía realmente ahí? Bueno, entonces te tienes que ir a datos que son mucho más fríos, te tienes que ir a, bueno, ¿qué pasaba en un lado y en otro? Y si nos ponemos un poco frívolos, decía, pues mira, en un lado, los alemanes de un lado eran capaces de hacer el Mercedes 190E, y en el otro lado, las mismas familias que se quedaron al otro lado eran capaces de hacer el Trabant P601. Claro, uno pone uno al lado del otro y dice, aquí algo ha pasado para que los mismos genes en un lado sean capaces de hacer lo uno y los otros sean capaces de hacer lo otro, ¿no? Pero claro, esto solo alude a una cuestión, y es que el sistema de información y de incentivos, sistema de lo que posibilita el sistema de mercado para que el ingenio humano se supere, es tremendamente superior al otro lado. Y uno puede decir, ah, bueno, pero lo material no es lo único que importa. ¿No? Entonces tenemos que entrar en la cuestión de, vale, si lo material no es lo que importa, ¿qué es lo que importa? Que te den libertad de poder desarrollar tu vida hacia aquellos fines que tú quieres. Y eso, a poco que nos pongamos a discutir, vamos a llegar a un acuerdo de que eso en la Unión Soviética no pasaba. Yo creo que si personas, que dices tú que han nacido en este siglo, piensan que lo que sucedió, que hacen apología de la Unión Soviética, es porque nadie se ha puesto a discutir con ellos de esta cuestión. Y, y ellos posiblemente no se hayan puesto a revisar documentos históricos de lo que pasaba allá, ¿no? Es una de las grandes tragedias de la humanidad. Independientemente de si a uno le gustan ideas más socialistas, me refiero, es una gran tragedia para los propios socialistas. El ver que las ideas puestas en práctica llevaron a una de las mayores miserias de la historia de la humanidad. Claro, claro, de todas maneras. Y bueno, también, pues no sabría cómo decirlo, pero a mí me da también la impresión de que a lo mejor ya los que están ahora casi que del asilo, que eran en su tiempo los propagandistas, quizás de la Unión Soviética, cosas así, están ahora también y a lo mejor a veces los chicos que ven esto no es que no se han enfrentado en las fuentes, sino que las encontrarán burguesas, Sí, quizás, oligárquicas o cosas así. sí, yo creo que en realidad lo que persiste es una, primero, la idea de que el capitalismo genera desigualdades que son inaceptables. Es una idea que sigue estando ahí, que es un debate interesantísimo e importante. Y con motivo de esa discusión y de ese debate, muchos saltan inmediatamente a decir, dado que en el capitalismo hay ciertas diferencias sociales y materiales, la solución es el sistema que se opone al capitalismo. Y ahí hacen un salto al vacío, porque el que haya problemas, que los hay en cualquier sistema humano, no significa que el que se opone a él sea mejor, ¿no?
Y entonces la gente quiere creer que hay una solución mágica, quiere creer que hay una solución en la que el ser humano puede ser cambiado, modificado, de tal modo que vivimos todos iguales, iguales en sentido material, iguales de felices. Y eso es muy iluso, eso es muy, muy iluso. Uno, porque para poder todos vivir materialmente igual, necesitas aplicar tal nivel de coacción que lo que vas a provocar es la mayor diferencia de todas las que puede haber, que es el de los dominados y el de los sometidos, ¿no? Y dos, porque la felicidad, desde luego, no te la da un sistema como ese. La felicidad tiene otras fuentes y en todo caso surge allá donde la gente es capaz de llevar su vida hacia aquellos fines que quiere llevarla. Y desde luego eso no va a ocurrir donde te dicen cómo tienes que vivir tu vida. Claro, claro, por supuesto que sí. Y quizás para ir terminando, Gabriel, ¿qué reflexión te merece, quizás no tanto el fenómeno, sino las implicaciones que ha tenido hasta el día de hoy, cómo se toma, qué hemos podido aprender de esto? No aprendimos nada, hay que estar recordándolo permanentemente, hay que dejarlo pasar, hay que enfocarnos más en los datos, hay que enfocarnos en las historias de las personas. A ver, yo creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. El, el, el hecho de que hubiese un experimento social y que acabara de forma tan dramática, necesariamente ha conducido a un aprendizaje. Que que algunas personas lo obvien es una cuestión, pero el aprendizaje ha estado ahí. Muchísimas personas han aprendido de esa experiencia. ¿Qué ocurre? Que a medida que nos distanciamos en el tiempo y entran en la discusión, pues, factores o narrativas que no se dedican a mirar qué fue lo que sucedió en los países comunistas o en el socialismo real, sino que se dedican a criticar las cosas que no ven bien en el capitalismo y decir que hay que ir entonces al sistema opuesto, pues a veces pareciera que hemos perdido la memoria, ¿no? Pero creo que hemos aprendido muchísimo. Creo que basta con ver los testimonios de las personas que que vivieron el comunismo, ver los resultados. Los resultados, no me refiero solo a los resultados económicos, sino ir a la historia y ver los resultados en términos sociales. Es decir, cuántas asociaciones libres había en los países comunistas. No estoy hablando ya de cuánta riqueza se creaba, sino cuántas asociaciones libres había en los países comunistas. ¿Cuántas asociaciones libres no controladas por el Estado hay en Cuba hoy, o en Corea del Norte hoy, o en Venezuela hoy? Son muy poquitas, si es que las hay, ¿no? Y ¿cuántas instituciones que no forman parte del aparato estatal existen, de manera que puedan llevar adelante la conversación social libre, de manera que puedan llevar adelante o no, o modificar o transformar las tradiciones de esa sociedad? Pues que creo que cuando nos ponemos en ese plano y miramos qué pasó en la Unión Soviética, vemos que lo que sucedió fue un verdadero desastre porque todas esas instituciones dejaron de existir, fueron perseguidas. Las personas que eran sospechosas de tratar de hacer algo independiente al aparato estatal eran fusilados. Las personas que decían, dado que no puedo hacer nada aquí, me voy, también eran fusilados. Entonces, yo creo que cuando a la gente le cuentas todo esto y están las hemerotecas ahí y están los archivos para ir a verificar que todo esto es cierto, pues quedan vacunados inmediatamente. Qué bueno. Bueno, Gabriel, muchas gracias Franco, ha sido un placer. por tu tiempo. La verdad que estuvimos encantados de tenerte acá y ojalá cruces el charco más seguido porque siempre es un gustazo tenerte por acá en Guatemala y más si podemos conversar contigo. También muchas gracias a todos los que escucharon este podcast, ¿verdad? De Bahía Talks. Gracias a ti, Franco, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias por escucharnos.
No te pierdas nuestros capítulos disponibles en Spotify y YouTube. Hasta la próxima.